Hola amigos, bienvenidos a otro lunes de Sabemos Derechos y Humanos. Hoy vamos a tener un tema muy especial, el derecho a la vivienda. Y para eso vamos a tener un invitado que ya nos había acompañado en otra ocasión, pero ahora viene de único y especial a hablar con nosotros. Y es Juan Vicente Antón Pastor, bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Y bueno, y como cada lunes, Gus y Fer, que es un placer verlos cada lunes, amigos, Sí, de verdad. muchas gracias por estar acá acompañándonos como cada lunes. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros y platicar un poco sobre este derecho que no habíamos tocado. Sí, la verdad es un honor tenerte aquí. ¿Y qué te parece si comenzamos un poquito y nos platicas qué has hecho tú de tu vida? Pues en mi vida estudié la carrera de Sociología y nada, ya a poco me gradúo, dentro de poco. Y nada, también practico el voluntariado y pues también estoy inscrito a una serie de movimientos sociales relacionados con la vivienda. Cuéntanos, ¿dónde empieza en el momento en el que te empiezas a interesar por el derecho a la vivienda? Pues la verdad es que todo comienza como algo muy involuntario. Tenía que realizar un trabajo de una asignatura que se llamaba Sociología Urbana y nos planteamos, a ver, si tenemos que estudiar la vivienda y tenemos que estudiar el urbanismo, qué mejor que no introducirnos en un movimiento social para saber la realidad de lo que pasa en ese tema. Así que pues poco a poco nos fuimos introduciendo, nos presentamos y como que le coges cariño y sigues continuando yendo y ves que realmente existe un problema, no solo a nivel de donde yo estaba, que era Alicante en España, sino a nivel del mundo entero. Sí, claro. Y pues me pareció interesante. Y es entonces ahí donde empieza tu afecto por esta lucha, tal vez. No la afecto, pero cuando te das cuenta de lo que pasa realmente en la sociedad, pues es como que haces esa lucha un poco tuya y como que te implicas cada vez un poco más porque vas viendo que se pueden mejorar cosas y que tú puedes aportar pues tu granito de arena. Bueno, sabemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el número 25 hace referencia justamente a esto, al derecho a la vivienda. A mí me gustaría preguntarte cómo concibes el concepto de derecho a la vivienda. Ajá. El derecho a la vivienda es uno de los derechos fundamentales, pero de los fundamentales. De hecho, si muchas veces hemos escuchado, la educación empieza en casa. Y eso realmente es así. O sea, porque una persona necesita como un entorno cálido, un entorno bueno para poder desarrollarse como persona. Entonces necesitamos de la vivienda, no solo para aprender las pautas ni las normativas del mundo en el que vivimos. Saber que a lo mejor tienes que cruzar el semáforo, él viene, cuando está en verde. Ajá, es algo que aprendemos. ¿Los valores, por ejemplo? Ajá, los valores empiezan en casa. Que claro, la escuela es como una continuación de esos valores y es una reafirmación de esos valores, pero en casa es donde está todo. Y yo destacaría un aspecto de la educación en casa que tal vez no se concibe mucho. Y es que el tener un cuarto propio es como el reflejo de esa vida interior tuya. Lo que te gusta, lo que te interesa, le pones pósters, lo que sea y el eso... color que te gusta. Ajá. Pues estás en tu habitación y tienes tus pensamientos y eso te hace conocerte un poco más a ti, reflexionar qué es lo que quieres y cuáles son tus objetivos en la vida. Y muchas veces eso es como que se plantea más desde el término de la cultura, de la educación cultural. O sea, una identidad, ¿a eso te refieres? Ajá, una identidad. Es como una reafirmación de ti mismo. Pero el verdadero problema que está pasando, yendo un poco más al grano de lo que está pasando, dejando un poco de lado esta conceptualización del concepto de la vivienda, iría más que cada vez la gente, el desempleo está más generalizado, los problemas macroeconómicos que están sucediendo, la gente no tiene capacidad para comprar una casa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es que toda esa gente prefiere rentar o alquilar un piso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al haber mucha gente que demanda un piso en renta, los precios se elevan. Y mucha gente se ve obligada a ir a barrios un poco más alejados y periféricos y que están en mal estado. Y eso conlleva también al mismo tiempo una serie de consecuencias, que son que tú no estás a gusto en ese ambiente porque a lo mejor es un barrio más marginal, porque
porque no te encuentras en tu lugar donde has nacido, porque no es tu ambiente de confianza el que tenías en tu barrio, y como que no haces ese espacio tuyo, ese espacio de propiedad. Por tanto, se va deteriorando y se generan pues una serie de guetos y de gentrificación, es el fenómeno que se llama, y se desplazan hacia la periferia. Y ahí es donde está el verdadero problema. O sea, ¿cuál es el futuro de la ciudad? O sea, ¿qué queremos como ciudad? Ahora se habla de las ciudades inteligentes y de que mediante la tecnología se va a facilitar el intercambio de un punto a otro de la ciudad, el poder manejarte, pero también hay que incluir y que revisar y que estimular un poco ese aspecto e incluir a esas personas que a lo mejor no tienen capacidad para adquirir una vivienda o una renta, pues poder incluirla en ese ámbito. Claro, porque bueno, como dice el artículo, todos tenemos derecho a tener una vivienda estable y que esté en lugares que estén cerca del trabajo, cerca de del seguro, de los servicios. Exactamente. Entonces eso yo creo que también, como dice Juanpi, es muy muy importante, y lamentablemente aquí en México sí es muy cara la renta en cualquier lugar. Y si no, son cuartitos en donde vive una familia y vive otra, y no, o sea, de verdad es un despapalle. Y uno no tiene su propio entorno, y eso afecta mucho también como a la vida social y todo eso. Yo referente a México me he dado cuenta que, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México pagas como por seguridad. O sea, mientras más alejado estés de las zonas como que según son como más peligrosas, más ¿no? seguras, es donde las rentas y la venta está como más baja. Ajá. Y donde son estos centros es como súper alto. Entonces tú lo que estás pagando a lo mejor puede ser un departamento, un terreno que sea de 90 metros cuadrados. ¿Y cuánto te va a costar? ¿3 millones, 4 millones? Sí, y además me gustaría rescatar, digamos, un concepto que aquí manejó Juanvi, que es la parte de la gentrificación. Y lo podemos ver pues claramente en muchas colonias, no sé, por ejemplo, la Roma, la Condesa, aquí en México, el centro, que me parece que va hacia allá, donde personas con un alto poder adquisitivo empiezan a concentrarse, empiezan ahí a poner sus viviendas, los negocios también es una parte importante, ¿no? Negocios, cafeterías que están enfocadas a este tipo de personas, ¿no? A personas con poderes adquisitivos altos, pues también en cierto punto van desplazando a las personas que podían o que antes vivían ahí, ¿no? Sí, hay una división, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, ya no es solamente que el terreno esté caro, porque puede ser que las personas hayan tenido ahí su vivienda desde siempre, ¿no? Que los abuelos les hayan heredado la casa, el departamento, sino que también los propios servicios empiezan a ser mucho más costeables que lo que eran antes, porque están enfocados a otro segmento de la población, pues digamos ahora con un poder adquisitivo mayor, que a lo mejor pues puede pagar cafés más caros, restaurantes más caros, servicios más caros, y entonces esto va también haciendo que esta gente que antes vivía en estos lugares, pues se ve obligada en cierta forma a desplazarse a otros lugares porque digamos el consumo, el modo de vida se hace mucho más caro, ya no apto para sus necesidades. Sí, para sus ingresos, ¿no? O sea, como que en cierto caso se van como marginando. Claro, Las imagínate. circunstancias se van marginando. Sí, es como, imagínate, en todas estas zonas, ¿no? Creo que es muy emblemático el caso de la Condesa o la Roma, no sé si las ubican, hay muchas casas muy viejas, ¿no? Donde vivía gente que no forzosamente eran como, digamos, las personas con más poder adquisitivo que había, sino que sus abuelitos, sus papás habían vivido ahí. Adquirían esos terrenos Claro, hace claro, mucho que tiempo. ya tenían mucho tiempo, eran familiares, y conforme va llegando, pues digamos, gente con otro extracto económico o con otro poder adquisitivo, más bien, pues empieza a cambiar toda digamos, la dinámica de estas colonias, ¿no? Entonces, incluso, no sé, ahorita si ustedes buscan una renta en este tipo de colonias, son carísimas y por departamentos miniatura, ¿no? A veces hasta Exactamente. cuartos en las O sea, hoteles. ¿se acuerdan cuando vino Carlos y que estuvo con nosotros? Claro, Y no sé claro. qué? Cuando estuvimos buscando dónde iba a vivir, encontramos que en la Condesa un cuarto, ¿no? Y la renta es era de 6,500 por una habitación, cuando el departamento ni siquiera, como dijeras, está súper bonito o vale la pena o algo, o sea, no, o sea, solo era como por la ubicación y por... De que todo está muy cerca, ¿no? Como lo que estábamos diciendo de los servicios, el metro, el metrobús y todo eso también es lo que sube mucho económicamente. Ajá, efectivamente. Yo creo que un poco en relación con todo esto viene a que, o sea,
hay personas y hay recursos, ¿no? En toda ciudad, en todo asentamiento humano, en toda localización. Entonces yo creo que todo parte un poco de la idea de orden y de la idea de organización. O sea, estuve revisando un poco los datos y vi que, por ejemplo, en 1950, en todo el país de México, el 70% vivía en zona rural. Y 50 años más tarde, en el 2000, el 70%, o sea, es como que se cambió, vivía en zona urbana. Entonces, ¿qué pasa? Fue un cambio muy acelerado y también, o sea, la ciudad, los dirigentes, la administración en general, como que se vio muy forzada y también el mercado a agilizar y hacer casas, pues, así como muy, muy rápido. Y la organización también como fue un poco Igual alocada. rápido, ajá, inmediatamente. Fue cuando se descontroló todo, Ajá, ¿no? entonces yo creo que el punto está porque, por ejemplo, ahora que mencionamos esto, creo que sería bueno introducir un video que vamos a ver ahora. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Y este video? Sí, pues este video viene muy al caso, porque como hemos mencionado, hay un problema que está latente, que es latente y que está ahí. Y hemos mencionado que hay rentas muy elevadas, que la gente se ve forzada a irse a la periferia, que en general que el tema está un poco descuidado. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tanto las personas afectadas como la administración se unan, o sea, porque es un problema de todos, es un problema de la ciudad. Y en sociología nos gusta etiquetar todo y calificar todo y para entender la realidad. Entonces, si no hay una ciudad democrática, no hay familias democráticas ni individuos democráticos. Y viceversa, si no hay individuos democráticos, no hay familias democráticas ni ciudades democráticas. Por tanto, es como un todo. Yo entiendo la ciudad y el país como un ente, como algo íntegro. Entonces yo creo que las personas afectadas deben darse cuenta y exigir a la administración, en el caso de que no está haciendo nada, o como es el caso de Alicante, que está un poco reacia o la actitud no es la apropiada, pues reactivar, tomar por las riendas ese problema y encontrar una solución. Y en el caso de que no haya viviendas públicas, porque hay mucha gente que demanda pero no puede acceder a ellas, pues llegar a acuerdos con los bancos que sí que tienen una gran amplia pues un almacén de viviendas y poder llegar a un punto medio. Pero las personas deben de exigir un hogar donde vivir, un hogar donde poder cuidar a sus hijos, poder educarlos y que sea óptimo para poder llevar a su vida y para su desarrollo personal, porque como bien hemos visto y como bien hemos dicho, o sea, el ambiente nos condiciona mucho, y si vivimos en un ambiente que no te permite o que no te da opciones a desarrollarte, pues a trabajar, porque hay mucho desempleo, pues así no vamos, o sea, no es bueno. Debe ser un trabajo colectivo entre que se involucre tanto el Estado como las personas buscando su derecho y las iniciativas privadas. Ajá, efectivamente. Y bueno, con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos.
Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con este tema tan importante que es el derecho a la vivienda. Y bueno, habíamos hablado, digamos, un poco de la situación en México, habíamos hablado algunas cosas como del derecho en general, pero ¿qué les parece si entramos a un tema que fue muy importante, que nos sirve para entender un poco más esta idea del derecho que todos tenemos a la vivienda? Y que no sé si recuerdan, en 2008, con unas... que empiezan como muchas crisis, ¿no? A nivel mundial, crisis importantes que empiezan generalmente, o que empezaron de manera importante en Estados Unidos con algo que se llamó las crisis de las hipotecas subprime, y que esto fue como un efecto dominó a nivel mundial, y que se provoca en parte por algo que se conoció como la burbuja inmobiliaria, donde muchas personas empezaron, digamos, a pedir hipotecas, préstamos para empezar a tener casas, y esto, digamos, hizo que el valor fuera subiendo hasta que, digamos, una casa que antes valía 1 millón, ahora valía 2 millones, luego 3, luego 4, y digamos que fuera esta reacción en cadena que es lo que se conoció como la burbuja, y que llegó un punto en que, ya era, digamos, donde tuvo que explotar porque los precios ya eran, digamos, exorbitantes. La gente ya no podía seguir pagando eso. Había casas que estaban valuadas en muchísimo dinero, que realmente pues había poca gente dispuesta a pagar todo eso, y que entonces empieza a haber muchos problemas, pero sobre todo, y digamos aquí lo que nos interesa, es estas personas, un grupo pues importante de personas a nivel mundial, en muchos casos en España, por ejemplo, en otros lugares de Europa, en Estados Unidos, donde las personas empiezan a no poder pagar estas hipotecas, ¿no? Estos préstamos, empiezan a no poder pagar las casas. Y entonces se generan ahí como pues muchos conflictos, ¿no? Los bancos pues obviamente al ver que las personas no están pagando estas hipotecas, empiezan a quitar casas, pero además no fue todo, digamos que empezaron a quitar las casas, pero como estas casas ya no valían lo que llegaron a valer en algún momento, era de yo te presté tanto dinero, yo me quedo con la casa que cuando quizá tú sacaste el préstamo valía 5 millones, ahora me vale 3, entonces me sigues debiendo 2, ¿no? Que imagínate, o sea, no solamente era que te quitan la casa, era que seguías teniendo un préstamo pues mucho mayor digamos, a lo que ya valía tu casa, y entonces seguías tú pagando aunque ya no tenías ni siquiera dónde vivir. Y me gustaría a mí preguntarte, Juan Vicente, ¿cómo fue cómo está la situación actual en España, en Europa en general, en cuanto a esto? ¿Seguimos teniendo estos problemas de gente que ya no puede pagar sus hipotecas, de gente que sigue pagando sin tener ya la casa? ¿Cómo está esto? Sí, pues, antes de empezar con la respuesta, debo añadir que desde los bancos y desde las administraciones, como que se introdujo un poco el discurso de que si no comprabas una casa no eras nadie. Entonces, ¿para qué te sirve rentar cuando tú tienes que comprarte una casa para ser un ciudadano y para ser gente bien? Para un poco de estatus, como un sinónimo de estatus.
Y respondiendo un poco a tu pregunta, la verdad es que desde el 2008 que empezó la crisis, como que fue el fenómeno de desahucio fue algo masivo y fue algo como muy repentino, y sí que es cierto que se daba ese fenómeno que tú decías antes, que es que tú te quitaban la casa, te desahuciaban y aún así tú seguías debiendo la deuda. Creo que en Estados Unidos fue el primero que introdujo la dación en pago y empezó o sea, las leyes registraban que si tú decidías abandonar la casa y darla de vuelta al banco, te quitaban la deuda, o sea, no tenías que pagar más. Y en el caso de España llegó más tarde, hará como unos 2 o 3 años, y por presiones de la Unión Europea, que presionó un poco y que vio las circunstancias que estaba ocasionando esto, y decidió pues meterse en eso que estaba pasando. Y actualmente sí que es cierto que los desahucios por hipoteca son menos, pero sigue habiendo. Y sobre todo es el desconocimiento. O sea, algo que he visto yo aquí en México, y a diferencia de España, es que desde las instituciones, cuando tú estás viendo la tele, te ponen un comercial de las instituciones, diciéndote los servicios que tiene ese instituto o ese departamento del Estado, y pues tú te informas y en la tele o en la radio, que toda la gente escucha, pues te enteras. Y sin embargo en España está como todo muy opacado, como sí, si tú vas a informarte, pues a lo mejor sí que te enteras, pero no es algo que no es una claridad, no es una transparencia. Una promoción. Claro, una promoción de las instituciones. Y entonces hay mucha gente que desconoce todo esto, y pues los bancos lo que le interesa es pues recibir su dinero y cobrar la deuda, y tampoco te van a informar sobre eso. Entonces hay mucha gente que no se entera y no demanda la dación en pago. En ese caso o sea, muchas veces muchas de esas personas, por conocidos o por internet o por lo que sea, acuden a asociaciones o los movimientos donde estoy yo, que voluntariamente pues le ofrecemos asesoramiento. Gente que pierde su casa pues está anímicamente por los suelos, y la gente lo que quiere es pagar su vivienda, tener un hogar digno y pagando acorde con las cosas, con el dinero que gana. Sí, aparte que es un derecho, ¿no? Ajá, que es un derecho. Y muchas veces eso como que no se tiene en cuenta. Es un poco, o sea, se tiene la idea de la vivienda como algo, como un producto mercantil y no como un derecho. Y eso es algo que hay que cambiar, ese concepto hay que cambiarlo. Luego, volviendo un poco, sí que es cierto que sí que se da más la dación en pago y por esa presión de Europa. Y yo creo que ahora el tema se traslada a lo que hablábamos antes, que es lo de la renta. Que la gente pues decide antes rentar un piso que acceder a una vivienda. Y básicamente, o sea, para poder acabar con ese concepto de que hablábamos antes de la vivienda como un producto, como algo que se compra y se vende, a pasar a algo como derecho, volvemos un poco a la idea de antes, de esa armonía entre todos los poderes públicos y las personas afectadas. Y además es que también con los tiempos es como que el individuo o las personas que habitan en las ciudades se han considerado como sujetos que consumen servicios sociales. Es decir, somos consumidores pasivos. O sea, la administración da esto y hemos dejado de lado un poco el ser sujetos políticos. El ser sujetos que estamos activos y que no simplemente votan, sino que se implican en las decisiones del barrio, en temas comunitarios. Entonces yo creo que es importante que la gente se interese por su problema y como hemos dicho antes, que lo agarre por las riendas y que ponga interés en resolverlo, en ese problema. Sí, pues esto es muy interesante, sobre todo, digamos, si comparamos un poco el caso de México, que a lo mejor a nosotros no nos tocó vivir o no tenemos tan presente como esta fuerte crisis, ¿no?, de 2008, o a lo mejor no muchas personas se quedaron, digamos, sin casa o digamos, en el imaginario colectivo no fue tan fuerte en este aspecto, pero sí hay que tener en cuenta que, digamos, en la Ciudad de México, como ya bien mencionábamos, pues, digamos que podríamos hablar de ahí de algún sistema de alerta, ¿no? Como de, oye, las rentas están empezando a subir, el precio de las viviendas en general o del suelo está subiendo demasiado, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer cuando en algún momento ya muy pocas personas puedan acceder a tener una vivienda? Porque además hay que recordar algo, la Ciudad de México o el país en general, digamos, ha concentrado muchas de las fuentes de empleo
en las ciudades, ¿no? Como bien decía Juan Vicente. En la ciudad, digamos, pasamos de ser un país en el que la mayoría de la población vivía en un área rural a una población donde todo el mundo estamos concentrados pues en las áreas urbanas, ¿no? Y esto pues no solamente es porque de repente a todo el mundo se nos ocurrió que la Ciudad de México es muy bonita y muy amigable para vivir, ¿no? Porque también es cierto que, por ejemplo, aquí se encuentran pues las mejores universidades, los grandes corporativos de las empresas, incluso el gobierno, o sea... La industria. Claro, la industria, las secretarías de gobierno, gran parte de las fuentes principales de empleo pues se encuentran digamos, concentradas en pocos espacios, la Ciudad de México, quizá Monterrey, quizá Guadalajara, pero de ahí en fuera, como que parece que fuera de eso, pues está destinado como al campo, a ciertas actividades, a lo mejor no tan lucrativas, o incluso educativas, ¿no? A lo mejor el simple hecho de concentrar gran parte de las universidades, por ejemplo, las dos más grandes universidades públicas en el país, que serían la UNAM y el Politécnico, pues están concentradas acá, ¿no? Entonces, pues si tú quieres, pues digamos, estudiar en una de estas escuelas, pues no te queda de otra más que venir acá, ¿no? Entonces, creo que también se trata de un problema de ver cómo concebimos nosotros las ciudades, ver cómo nosotros concebimos el espacio, sobre todo ver cómo concebimos, digamos, las áreas rurales o los espacios que no son exactamente las grandes ciudades que tenemos, porque si seguimos concentrando todo acá, pues difícilmente vamos a poder digamos, dar una solución a y a otros muchos de los problemas que hemos hablado en otros No, y es programas. que aparte hay una pero hay una sobrepoblación y aparte de todo es como había dicho Juan Vicente, que está muy mal organizado, entonces eso es lo que afecta muchísimo aquí. Hay demasiada demanda. Pero, o sea, siento que nosotros nos estamos enfocando demasiado a las ciudades, pero cuando estamos hablando como de provincia y todo esto, también también existe, por ejemplo, en lo que tú has estado, a lo mejor tú lo ves de provincia Alicante y a lo mejor existe el mismo problema en Madrid, Barcelona, que son los más grandes. Ah, existe. Pero, o sea, a nivel provincia, ¿cómo se mantiene el problema? O sea, ¿es igual a hablar de un Madrid-Barcelona o disminuye en cifra? Hombre, obviamente, al haber más gente, pues hay más gente afectada por tamaño y por habitantes. Pero sí, el problema básicamente es el mismo. El problema es que, como son poblaciones diferentes, la reacción de las personas, porque por ejemplo en Barcelona se tiene mucha cultura de la protesta, de reconocer sus derechos y de luchar por ellos. Y de hecho, el movimiento principal de la vivienda en España surge en Barcelona. Y previamente a ese movimiento había otro, que era V de Vivienda, que alertaba a las personas de que la burbuja inmobiliaria se iba a dar y las consecuencias, y montaba campañas y alertaba a la gente, hacía performance, y luego inevitablemente eso pasó y pues el movimiento cambió a un movimiento pues de asesorar a esa gente perjudicada por la burbuja inmobiliaria. Y me parece algo muy interesante lo que ha dicho Gus, y es que muchas veces tenemos la sensación de que las ciudades son así, son como son, y inevitablemente hay aspectos que son así y no podemos modificar, pero también debemos ser conscientes de que la ciudad es de todos y que igual tenemos el deber de no tirar un chicle, pero también tenemos el deber de demandar a lo mejor un parque pues para hacer una actividad cultural con niños o con lo que sea. Es decir, el espacio se puede reinterpretar y la ciudad se puede reinterpretar. Y por tanto, ese concepto que decíamos antes de la vivienda como algo, como un bien, como un bien privado, o sea, un bien de mercancía, que se puede interpretar a reinterpretar ese concepto a un bien de derecho. Pero todo depende de nosotros y depende de lo que queramos. Bueno, no sé si sepas que aquí en México en algunas administraciones, digamos, sobre todo a partir del 2000, cuando hubo el cambio de la administración del PRI al PAN, se empezó a dar mucho este concepto de una vivienda social y de grandes como conglomerados de pequeñas pequeñas casas o pequeños departamentos, pero la mayoría de estos estaban, digamos, o están más bien localizados pues en áreas bastante lejanas a la ciudad. Por ejemplo, dentro de la ciudad pues, a lo mejor podrán ser conocidas para algunos pues ciertas zonas como San Vicente Chicoloapan, como Los Héroes, Tecámac, que digamos hay ciertas zonas que están digamos entre 2 horas y media más o menos
digamos, de la ciudad, donde se empezó a generar vivienda llamada social, donde pues se les daba crédito a la mayoría de los trabajadores, un crédito que alcanzaba para una de estas pequeñas casas, pues digamos, algunas veces casas, algunas veces pequeños departamentos, donde se empezaban a concentrar, pero también se empezó a dar un fenómeno, pues digamos, bastante interesante, que era conocido como estas ciudades dormitorio, donde pues la gente no vivía ahí, o sea, no hacía su vida ahí, solamente dormía y venía a la ciudad a hacer todo lo demás. Los hijos venían a la escuela acá, venían quizás hasta los fines de semana de compra acá, los papás trabajaban acá, y entonces tenían que hacer un largo recorrido para llegar a estos centros. ¿Qué opinas de estas soluciones que dio el gobierno? ¿Crees que es un paso para intentar como desconcentrar todo lo que hay en la ciudad? Pero, tantito, perdón. Cuando se hace esos como desarrollos sociales, también hay que tomar en cuenta que el material que se utilizaba pues no era el óptimo. ¿Sabes? Se sabía que las paredes estaban rellenas de unicel, que pues realmente... Sí, eran de cartón, bueno, es que no sé cómo el se relleno. llama. Ajá. O que se encontraban incluso donde había sido antes lo de la sosa, exactamente, y que se sabe que para las personas es muy dañino. No, y es un riesgo, ¿no? Tanto para la salud como para su entorno. Exactamente, o sea, ¿qué tanto se puede como desarrollar una vida en un entorno así? A lo mejor se puede dar como una solución a corto plazo, pero que al final va a terminar ejecutando problemas más grandes. Ajá. Yo entiendo que el problema aquí en México es que es una extensión muy grande y que hay muchísima gente y por tanto el problema es mucho más difícil de abarcar. Pero yo creo que el punto vuelve a pasar otra vez por lo que decíamos antes, por el ordenamiento, por la organización. Porque como también ha dicho Gus, que en Condesa o en Reforma hay casas antiguas, incluso supongo yo, o sea, un poco hipotético, habrá casas que están inhabilitadas a la vivienda. Entonces, hay posibilidades y hay recursos. El punto está en reorganizarlo y habilitar esas casas para que sean dignas y que puedan volver a vivir personas ahí. Y no solo eso, sino el ordenamiento también pasa por otros puntos claves, como es la sostenibilidad, que tengan, o sea, productos sostenibles, que sean casas que perduren en el tiempo y que no sean a lo mejor solo pues ciudades dormitorio o eso, que sea algo para poder vivir, para poder estar ahí, para generar comunidad y estar en un barrio contento y feliz, que eso es de lo que se trata. O sea, también la seguridad, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y sentirte tal vez perteneciente al lugar en donde te estás creando tu identidad, o sea, que justamente, o sea... Un entorno familiar, ¿te parece? O sea, sí, pero en el momento en el que tú estás en ¿cómo dijiste, Gus? Residencia dormitorio o algo así. Sí, en las ciudades dormitorio. Ciudades dormitorio, pues te sientes parte y no, o sea, porque solo vas a dormir, pero pues no ejerces nada de tu vida, o sea, los servicios, todo. Incluso en ese momento de que los desarrollos son tan amplios, yo no sé si la oferta esté realmente de servicios lista para abarcar a tanta gente. Sí, pues digamos que han ido avanzando un poco en el tiempo, ¿no? Cuando se empezaron los primeros desarrollos urbanos de este tipo, pues nadie había pensado como en que la gente tiene que hacer su vida ahí, ¿no? Entonces no había, digamos, grandes centros comerciales, quizá tampoco había, sobre todo, grandes centros educativos, no había escuelas más que quizá primarias y secundarias, no había, digamos, muchos parques, muchos centros recreativos, pues, como les decía, ¿no? Para pasar el fin de semana, pues a lo mejor te tenías que venir al DF o algunos incluso mejor si iban a Pachuca, porque tampoco es que hubieran mucho que hacer ahí, porque solo había muchas casas, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, pues podemos ver que se ha entendido un poco más esto, o incluso las mismas necesidades ha hecho que pues se construyan, pues, universidades, preparatorias, exactamente, algunos centros deportivos, incluso centros comerciales, digamos, áreas para que la gente pues también pueda desarrollar una vida en esos lugares y no tenga que estarse trasladando a los puntos de siempre, ¿no? Y que, como dices, pueda generar esta identidad de, bueno, yo vivo acá, conozco a mis vecinos, voy con mis vecinos a la misma escuela, no sé, que generar esta parte de identidad que, bueno, es muy... Y saludable, ¿no? También. Claro. Ajá, porque psicológicamente, o sea, las personas necesitamos orden, necesitamos algo que conozcamos, o sea, ya, pues,
hay bastante incertidumbre, y necesitamos como algo conocido y necesitamos tener nuestro reposo. Y seguridad más. Y seguridad, efectivamente. Bueno, pues está muy interesante el tema. ¿Qué les parece si mandamos unos cortes comerciales y seguimos platicando de este asunto? Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues ya estamos de regreso. Cabe mencionar que nosotros en comerciales nos la pasamos bastante bien, nos caemos muy bien. Pero bueno, continuamos con el tema. Hablando de lo que tú participas en movimientos sociales, plataformas y todo esto, a mí me gustaría saber que nos compartieras un poco de cómo es la implicación de la gente que necesita ayuda. ¿Realmente se involucra? ¿No? ¿Qué hace? Ajá. Pues aquí, al igual que con el tema de la hipoteca, ha habido también una evolución.
Y en un principio, o sea, sí que había como mucha implicación y la gente participaba, lo daba todo. Incluso hubo como una acción que era de cuando cuando no se concedía la dación en pago o un alquiler social en la misma casa, la gente acampaba en las sucursales de los bancos reclamando y al final conseguían sus derechos. Pero la verdad es que, o sea, en el transcurso del tiempo y yo pues que me he introducido un poco recientemente, porque ahora cosas como un año o año y medio que estoy en el movimiento, como que he visto, o sea, y por lo que me han comentado los mayores de allí, es como que ha decaído un poco. Como que al evolucionar el problema de la hipoteca a las rentas, a rentar un piso y a querer alquilarlo y no poder acceder a la vivienda social ni tampoco a unas rentas porque son elevadísimas, lo que ha pasado es que como que se ha convertido en una cultura del ocupar. O sea, la gente que no tiene capacidad para rentar un piso porque son muy altas o para pedir vivienda social, lo que hace es, se entera de cuál es la vivienda del banco, le pega una patada y se introduce. ¿Pero por qué? Porque es necesario, porque tiene niños, porque es invierno, porque necesitan un hogar, el derecho al hogar, que no se lo ofrecen ni las administraciones ni nadie. Entonces, el problema es que, como tampoco ven una solución a corto plazo, se desesperan. Y lo que hacen es que pues pierden la ilusión de seguir participando en el movimiento porque hay que pasar por el juzgado, hay que tramitar, hay que hacer un montón de gestiones burocráticas. Entonces, al no tener esa respuesta de inmediata, como decíamos anteriormente, como que la gente se desespera y a lo mejor viene un día sí, un día no. Incluso concibe el movimiento social no como algo propio, sino como una gestoría, como algo que tú tráeme los papeles, yo te los relleno, mira, ves aquí, ves allá, y la gente se desentiende un poco, lleva su vida normal y como que no hay el apego ni el compromiso que se tenía anteriormente. Entonces yo creo que esto también se deriva de un problema que si no se detiene va más. O sea, por lo menos, no sé aquí en el caso de México si se dé, pero allí en España sí que se está dando. Y yo, por ejemplo, ahora sí que se están tomando medidas. En el Ayuntamiento de Alicante se ha propuesto una mesa de participación donde participan diferentes movimientos sociales y pues intenta atajar el tema. Y yo creo que iniciativas así pues son importantes para llegar a un punto en común y para llegar a una solución. Porque claramente el hecho pues mira, si me tiran de aquí, ahora la semana siguiente me voy allá y el otro allá sin haber una lucha digna, pues no es una solución, no es la solución que debería darse. Y bueno, tú estando en esta plataforma, movimientos, todo esto, a tu punto de vista, en tu entorno, porque tal vez no puedas hablar un poco de México, pues porque todavía no estás como muy empapado en la información o lo que sea, ¿cuál crees que sería como la solución para tratar de dar a las personas que lo necesitan esta vivienda? Pues, en primer lugar, o sea, en los años que llevo en la carrera, me he dado cuenta que el punto de vista político y el punto de vista de los gobernantes y de la administración es muy importante. Por ejemplo, Trump. Si eres un ser xenófobo y si eres un ser déspota, o sea, lo que estás transmitiendo es que eso está permitido y que las administraciones lo permiten y lo defienden, es una idea que lo defiende. Por tanto, o sea, se generarán más acciones xenófobas, habrá gente más déspota que no quiera el diálogo, sino imponer su punto de vista y poner sus ideas. Entonces, yo creo que para empezar, desde la administración, desde las instancias públicas, debe haber un discurso y debe haber incluso una imagen de cara al exterior de qué es y de lo que estamos a favor y de lo que no estamos a favor. Y al fin y al cabo debe ser una visión democrática y una visión de justicia y del Estado de Derecho. Entonces yo creo que una posible solución, o sea, el problema a una hipotética solución debe empezar por las administraciones y por que deben de dejar las cosas claras y deben de dejar que está permitido y que no, y empezar a dar bola y que la gente se enganche un poco y se arraigue a ese proyecto, apoyándolo o al
contrario, criticándolo, porque también es óptimo de una democracia. Si no te parece bien, das tus argumentos y argumentas, esto no me parece bien porque podría ser así, y abrir una mesa de diálogo donde participemos todos. Lo que hay que matizar esto, porque tampoco se puede dejar a la administración que haga la tarea sola, porque muchas veces hay movimientos que han criticado algo, pues necesitamos que se haga una fuente en tal sitio, pero luego esa fuente pues no está en el sitio concreto, o no está donde debería estar, o tal vez no cumpla las funciones que debería cumplir, o a lo mejor es innecesaria. Entonces yo creo que deben participar todos los puntos de vista, y claro que la administración debe tener un peso importante, pero se debe tener en cuenta a todo el mundo y a todo aquel que le afecta. Y yo creo que esto es un primer paso. Y básicamente es eso, las negociaciones y un diálogo amplio. Y no imponer tu punto de vista, sino llegar a un punto en común, a un acuerdo, pues para solucionar el problema de la manera más correcta y que beneficie a todos. No. Yo creo que es muy importante lo que dijiste, o sea, en el momento de que te involucras, al menos hablando de México, siento que somos un país que es demasiado como paternalista y que siempre solemos darle la culpa a los que están arriba de nosotros cuando realmente pues no nos implicamos y no hacemos nada para cambiar el entorno. Así es, fíjate que bueno, en México, hablando como un país, digamos como en general del país, quizá esta cultura de ir a pelear tus derechos, de ir a exigir lo que te corresponde, pues a lo mejor no está tan bien vista, ¿no? Generalmente se suele asociar aquí como, ay, no, entonces vas a protestar y entonces vas a cerrar las calles y no estás haciendo nada, mejor ponte a trabajar. Tierra. Exactamente, hay como una criminalización de la protesta, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que empezar a cambiar esta idea. Digamos, enfocándonos más en la Ciudad de México, me parece que empiezan a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la Carta para la Ciudad Abierta, que propone que todos los ciudadanos, especialmente aquellos más interesados en ciertos problemas, puedan participar de la formación de políticas públicas, pues me parece que es un adelanto importante, ¿no? Para poder, digamos, para que se den estos espacios de diálogo, ¿no? Como bien decía Juan Vicente, donde todo el mundo podamos, digamos, discutir, no que se imponga una sola visión, una sola manera de ver las cosas, donde cada uno pueda aportar, y creo que, bueno, pues vamos hacia adelante, y sobre todo en un tema tan importante como es la vivienda, ¿no? Uno no puede decir, bueno, hoy no tengo dónde vivir, no importa, porque pues es algo que es necesario para todos, ¿no? Sí, recordar que es un derecho y que tenemos que exigirlo, aparte de que, como ya habíamos platicado antes, dentro de todo eso debe de haber seguridad, debe de haber comodidad, un entorno familiar y pues ya no sé. Y pues justamente para terminar lo que ya mencionamos todo este programa, pues me gustaría que termináramos con... Bueno, no terminar porque primero nos despedimos. Ver un pequeño video, por favor. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Y pues ese video solo fue para reafirmar todo lo que vimos en este programa. A mí me gustaría preguntarte, Juan Vicente, si quisieras agregar algo más. Sí, ya lo último, que es una idea que ha dicho Gus, un poco una continuación, que es que se criminaliza el hecho de demandar algo o luchar por algo que crees que es justo. Y es que en España también se ha dado, pero claro, ¿quién va a estar en contra de casas sin gente y gente sin casas? O sea, nadie está en contra de eso. Entonces es un poco una lucha de discursos que pues eso, que poco a poco se va imponiendo el discurso de la justicia en contra del otro discurso, más precario. Y nada, y muchas gracias por haberme invitado, de verdad estoy muy a gusto. Soy fan de vuestro programa. Yo no quiero ninguno. Y nada, un placer haber estado aquí y haber compartido este momento con vosotros. Gracias a ti.
Y pues ya sabes que puedes regresar cuando tú gustes. Si quieres el Muchas gracias. próximo programa. Ya veremos. Así que pues muchas gracias